Hola Paraguay, ¿cómo está mi gente hermosa? Miren lo que es este hermoso viernes, mi día favorito sin lugar a dudas de la semana, porque como ya saben, los viernes comemos un rico asado. Y hoy nos van a estar visitando los amigos de Asado Bernal, así que en un ratito vamos a conocerlo, vamos a estar charlando con ellos de cómo comenzaron y qué nos tienen preparado para el día de hoy. Me acerco a la cocina porque quiero ver qué nos trae Derly para esta mañana, pero antes quiero mostrarte mi luquete, por supuesto, porque estoy vestida por Fionara Store. Les cuento que acaba de llegar la nueva colección primavera-verano. Está realmente fabulosa. Miren lo que están estos vestiditos, súper fresquito, ideal para esta primavera que ya está llegando. Vamos, Manoplita, acompáñame, por favor, porque ya tengo un bareá crónico. Hoy me vine sin desayunar porque sé que vamos a pasar un día hermoso y vamos a comer delicioso como todas las mañanas. ¿Cómo estás, Derly? Buen día, buen día. Buen día. Lindo ¿Llegaste, viernes, Pio? Más o menos. Más o menos nomás, dice el compañero. Sí. Ay, viernes. Viernes asado. Te das cuenta de cada vez más Vení. el espectáculo del asado. Acompáñame, Manoplita. Perdón, Derly, Sí, un pasá ratito. nomás. Te quiero molestar porque mirá lo que tenemos en la parrilla. Así arrancamos la mañana. Los amigos de Asado Bernal nos van a estar preparando también otras cositas, así que Otra en cosita un que ratito vamos a forma parte de su presentarlo. servicio de catering. Impresionante. ¿Vos qué nos vas a estar Yo voy a preparando? hacer una chipa guazú para acompañar su super asado. Ok. Y una ensalada de arroz con una mayonesita verde Ok. de hierba. Todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta chipa guazú lo van a encontrar en nuestra fanpage. Recuerden seguirnos en Cocina Guaraní, dale me gusta a nuestra fanpage. Ahí van a ver las fotos, la receta. Erea. ¿Cómo está el equipo? ¿Vinieron preparados para disfrutar de este viernes? Cristian me mira, pero... Seca ya ni desayuna, también dice los viernes. Joseca, Cristian, están todos bien. Mirá la cara de Romy, se ríe sola. Sí, se ríe todo solo, bien. Ay. Lo que pasa es que Romy el Manoplita viernes dice no, pasado, ¿te acordás que Romy el viernes pasado estuvo el gringo Ah, con nosotros? Pero ese tema que Pensó- acabó, ella dijo que no. Pensó va que iba a establecer- venir hoy también el gringo. Dijo que no va a establecer amistades especiales con él. Mi amor. Ah, la puta. Bueno, vamos a presentarle a los amigos de Asado Bernal. Con nosotros Ariel Bernal, el encargado general de toda esta gran familia Hola, de laburantes. ¿Cómo hola. estás? Bienvenido, Todo un bien, placer todo bien. tenerte. Ariel, Arielito. ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo ¿Cómo están está? los Y se chicos? trae toda la pandilla, ¿eh? Sí. Este Ariel, asado doble, Alejandro parece. y ¿Qué tal? Emilio. ¿Cómo La está? familia Bernal, La familia Bernal. padre e hijo. Padre e hijo. Qué lindo poder trabajar en familia, ¿no? Sí, toda la familia trabajamos, nos Ellos- ayudamos todos. ¿Ellos quieren o vos le traes? Ellos quieren trabajar. Sí. Ellos quieren Explotador trabajar. también. Esta es la gran Pamela. Parece. Tengo mi familia, todos quieren trabajar. Pero no le dejas a ninguno. Como dijo Pamela nomás, que su hija quería plata y le hacía hacer torta. Arielito, hoy nos vas a estar preparando un delicioso asado. Hoy tenemos un asado con picada que solemos utilizar en nuestro servicio de catering. Es una picada tradicional que le llamamos, ¿verdad? Que van a probar todos los muchachos acá enseguida. Vamos a irnos Ya, paso en un por ratito paso, ¿verdad? empezamos a picotear, así que tranquilo nomás que esto recién comienza. Mirá nomás lo que trajo. Se trajo alitas de Es que pollo, es un asado súper completo. chorizo, vacío, corazoncito, Ay, Bolita, matambrito, matambrito. va a ser meyú y va a ser Sí, pasador. permiso, esto quiero ver. Sí, pasador. Chipa asador. Sí, asador. Tiene algo que ver como el caburé. Más o menos parecido. Parecido al caburé, ¿no? Pero otros ingredientes son diferentes. Espera, te voy a mostrar el palo, Virtu. Mira vos. Acá está el palo, Mira. con el que hacen, ¿ves? Mira vos lo que estoy Ponemos la aprendiendo. masa y después va a la parrilla. Genial. La parrilla especial que tenemos allá. ¿Y los chicos que están con la cocina bien? De tal palo tal astilla, dice el dicho, ¿no? ¿Pero qué le gusta más a ustedes? ¿Cocinar en general o el tema del asado? A ver, los chicos, me voy a acercar porque no tiene Preguntale micrófono. por ahí. ¿Qué les gusta más a ustedes? ¿Cocinar la comida a fusión, como dice mi De por ahí compañero le robo Derly? cocinero, le robo personal. O el asadito nos va a preparar. Solamente el asadito. A mí me gusta el asado, pero quiero aprender también la comida funcional. Ah, bueno, acá tenemos un nuevo asistente, Sí, entonces. cuidado con la Derly. parrilla, ¿eh? Uy, permiso. Adelante, acomódense, ustedes siéntanse como en sus casas, por favor, porque vamos a arrancar a cocinar en Cocina Guaraní, así que prepárate para arrancar con nosotros. Te vamos a estar acompañando hasta las 11 de la mañana por la pantalla de Lobo Station, así que ya sabes, no te podés desprender de las pantallas de Lobo.
Comenzamos, señor Ariel Bernal. Él nos va a Sí. explicar lo que ya Bueno. avanzó mientras, ¿verdad, Claro, Ariel? este vino un poco avanzado. Ella vino temprano, él vino Sí. antes que todo. Antes Manoplita vino. Él creo que abrió la terraza. Él vino antes que Manoplita. Sí. Hoy trajimos Acércate, vení. vacío, carne de buena calidad. Tenemos colita cuadril de buena calidad, Sí. corazoncito. Ese corazoncito ya está más o menos listo, ¿no? Sí, ya está más o menos. O sea, ¿puedo Jugoso. picotear así? Claro. A ver. No, pues ya empezamos. Buen día, desayuno. Me encanta. ¿Alguien quiere? Tenemos un matambrito de cerdo que ahora vamos a agregarle porque eso se cocina muy rápido. En 20 minutos está listo. Genial. Ah, este es el matambrito que tenés preparado. es el ¿Ya lo matambrito de condimentaste cerdo. o Está- compraste condimentado? Todo Probá, condimentado ya. Ok. Esto vamos a agregar ahora a la parrilla que está en 20 minutos. Ah, eso te iba a preguntar. ¿En cuánto Sí. tiempo más o menos se cocina el 20 el minutos con fuego rápido. ¿Sí? Y vamos a hacer lento nomás. Dale, genial. Tenemos nuestro matambrito condimentado. Ay, el equipo de producción hoy está feliz. La energía, luego la cara de cada uno de los compañeros cuando es viernes y saben que hay asado, pero mira, vienen con el babero, el preparado ya. Bueno. Tenedor y cuchillo. Ahora comenzamos con la Sí, chipa asador. dale, yo te sigo nomás. Así que vos me vas contando cómo es tu receta. Si podés contarnos Sí. tu secreto. Esta es una Tu secreto chipa. del éxito que tenés. Pero mira lo que se trajo. Con asado Virtu, Bernal. Se trajo el equipo completo. Mira lo que tiene ahí. A ver, Tiene el ¿dónde? muchacho la parrillita ahí, Apa, apa. Mostró la parrillita No que se trajo pillé esto, chiquitita. mirá. ¿sabes? No sé si se dieron cuenta. Viene a hacer un 6-0 acá. Pero trae una parrilla especial. Yo pensé que le ibas a poner con esto nomás. Impresionante. Impresionante, como dice. Ahora esta es una Joseca. chipa de masa mestiza. ¿Cómo Lleva, que, ¿Cuál es la masa mestiza? lleva almidón, harina de maíz, ¿Sí? lleva huevo, lleva manteca, lleva queso paraguay. No le pones nada al palo así para que salga después. Sale No, solo, se desprende sale. solo. Una vez que está cocinado, él sale solo. Ah. Mientras no salga solo es porque falta todavía cocinar. Ah, A ver, perfecto. permiso. Sí. Virtu va a ¿Qué ser querés uno. probar? Virtu va a ser el último que queda. Uy, Sí. ¿Decís? A Sí, ver. Virtu va a ser el último. A ver, préstame un palito, por favor. Dale un palo. Ah, Sí. mirá. Ahí está. Saca tu mano. Ahí está. Mirá. Ahí te va tocando, está. masajeando, amasando. No se Pero la masa forma bien. no tiene una forma especial, sino que, ¿no? Espectacular. Esto le gusta mucho a los clientes. Se pide mucho, ¿no? Se pide mucho. Espectacular esta, ¿eh? Gracias a los amigos de Gloss Peluquería. Me olvidé de agradecer a los amigos de Gloss Peluquería que la semana pasada estuvieron celebrando el Día del Peluquero. ¿Eh? Y siempre ellos me dejan divina, me peinan, me maquillan, me hacen las manos. Ay, me relajo las veces que voy a Gloss. Nuestra Señora de la Asunción, esquina Mandubirá. Ahí pueden ir a ponerse bellas. Ya está eso. Listo. ¿Ya ¿Ves? está? Toma. Ya está. ¿Quedó bien? Ya Gracias, está. Derlis. Nada. Ahora va a la parrilla. Fuego Perfecto. lento también. Fuego lento. Sí. Hoy tenemos 4. Esto 4 va chipasador. girando cada tanto hasta que quede dorado. ¿Y esto que tenemos acá? Este es un meyú mestizo, es la A masa mí del me meyú encanta la mestizo. masa de meyú comer cruda. Esto vamos a hacer último, mano. Cuando terminamos la picada, cuando Sí. tenemos todo cortadito en la parrillita, esto hacemos último porque se sirve recalentito. Perfecto. Así como le gusta a la gente. Ariel, contame un poquitito de cómo ¿Qué? iniciaste con este tema del asado de la parrilla de tu Yo empresa. De hace- asado Bernal. ¿Cómo hace- nace asado Bernal? Hace 7 años Ajá. me lancé al mercado. Comencé de abajo, muy de abajo. Comencé en moto. ¿En serio? Llevaba mi tabla de asado. Llevaba mi cuchillo Pero famoso ese con amigos. con amigos. Después ya De boca en boca fue. de boca en boca, ninguna propaganda. No existía Facebook cuando eso. En ese entonces, bueno, hoy en día las Ah, redes sociales hoy también la- ayudan muchísimo a ayudan promocionar muchísimo. la empresa. Y así comencé. De a poquito, trabajo de hormiga. Gracias a Dios, hoy estamos con muchos clientes. Tenemos fin de semana, los viernes, por ejemplo, tenemos 5 o 6 servicios en un día. Sí. Y sábado igual, domingo igual, ¿verdad? Y así seguimos en la lucha, ¿verdad? Siempre manteniendo la calidad. Eso es importante sí, también. súper importante. Y le gusta mucho a la gente la picada que hoy te voy a presentar en la parrillita, que es auto. ¿Quién prepara la ensalada? ¿La patrona La o...? patrona con 2, 3 ayudantes, pero ella Sí. se encarga exclusivamente del
ensalada rusa, ensalada de arroz, todo. Arroz verde, vegetales cocidos. ¿Por Estoy diciendo ahorita, oh, Ariel. ¿Quién manda en Oh. casa la patrona? Manda, ella manda. Ah, Ella Aprende, Manoplita. ella, Un hombre que reconoce que en la casa la Yo que sí. manda es la patrona. La gran mayoría de los hombres siempre, no, yo, el permiso, pero en mi mano luego tengo. O sea, mira, ella se encarga de recoger la recaudación del fin de semana. Ella maneja todo lo que es la parte económica. Yo solamente trabajo y hago las compras. Solamente eso yo. Pues nada. está bueno eso. Sí, de que bueno. La mujer Así es. lleve la... En Así tu casa, suena- ¿quién lleva la parte Así- económica? Así suena uno. Yo ¿Quién se encarga de cobrar en tu caso? soy el que liga y digo el que cobra la plata. Te lleva el control de tu extracto. ¿Y por qué gastaste? ¿Qué compraste? Y... No hay eso. ¿No? ¿Será? Ella dice, dame nomás. Ay, vamos a hablar después con la mujer de Derli a ver Bueno, que nos diga la verdad te un cuento lo poco. que voy haciendo. Sí. Este va a ser una ensalada sencilla. Va a llevar, vamos a hacer un poco especial que va a llevar San Blas. Va a llevar la mayoresita que vamos a hacer con hierba, que vamos a echarle cilantro. Cuando Esta Pablo ma- me trae verdeo. Esta es mayonesa que compraste. Sí, yo, hecha, claro, hecha. Normalmente no suelo hacer mayonesa casera, más estoy en Paraguay por el calor, ¿verdad? claro. Es muy peligroso el tema de la salmonela. Le vamos a echar perejil, le vamos a echar un poquito de cilantro y le vamos a echar un poquito de cebollita verde, San Blas otra vez. Y después le vamos a echar un poquito de verdura, locote y voy a hacer un concasé de tomate del corte que va a tener, ¿verdad? Pero con piel. O sea, voy a quitarle todas las pepitas y solamente Ok. la carne va a llevar. Y no sé, mientras haces el arroz no puedes hervir el tomate y después le sacas la Y pielcita. podría ser, pero va a ser un poquito Ah. cochinito, tirar ahí el tomate. Se va a mezclar todo. ¿Vos decís? Se va a hacer cochinito. No. Si después igual se Vos va a podés mezclar hacer en tu todo. casa, sin problema. Claro. Pero hoy no vamos a hacer Para acá. ahorrar, ¿no? Tipo tiempo y... No se hace nomás otra agua, no te vayas a preocupar. Bueno, Bueno, nosotros mucha arrancamos luego, les dije, no desayunamos casi todos los días porque los viernes nos espera asado principalmente, pero siempre igual tenemos esa ilusión, esa idea de que nuestro compañero Alejandro Acebal, el chef ejecutivo del Hotel Guaraní, nos sorprenda con un rico desayuno. Ale, a vos que estás mirando el programa, llegá, vení. hoy llegó temprano. Hoy es viernes de barra, todavía no llegó la barra, pero igual podemos esperar una cervecita, Dale, ¿por qué ¿qué? no? Para brindar y disfrutar de este hermoso día que tenemos. Qué lindo arrancar el fin de semana de El esta segundo manera, viernes ¿no? que estamos sin barra, ¿eh? No, el viernes pasado tomamos una cervecita. Sí, una cervecita para compensar la barra. Sí, para compensar. Aprovecho de invitarles a todos a que vengan a conocer la mejor gastronomía. Tiene una carta realmente fabulosa el restaurante Yacyretá del Hotel Guaraní, donde aparte de disfrutar de deliciosos platos, van a poder disfrutar de una barra realmente increíble y súper variada. Extraño la caigüeriña. Caigüiriña. No, para mí no. Caigüiriña era. No, caigüeriña era a lo virchu. A lo visto. Claro, yo le puse Caigüiriña mi era. nombre. Patenté luego ese trago. Patentado, ¿está bien? Así que Sí. Bueno. Sí, aparte te cuento que acá en el Hotel Guaraní, en la sección de casino, también estamos con promociones. Sí. ¿Entendés? Promociones en barra. Vos podés venir, tirar una fichita. Ah, mira. Dije desayuno. Muy bien. Alejandro, pero no pensé que ibas a reaccionar tan rápido. Buen Muy día, bien, buen ¿cómo día, estás? buen día. Hola, Enson, un placer. Hola, Enzo, ¿cómo está? Muchas gracias. Te así mandó da gusto. Alejandro. Sí, Alejandro. Qué grande, mis pedidos. ¿Hace cuánto estás trabajando acá, Enson? Hace 7 meses. Hace 7 meses. ¿Qué tal es trabajar con Alejandro Cebal? Buenísimo. Buenísimo. Mentira, Claro, le sí, recomiendo. la verdad. Les recomiendo, dice, muchas gracias. Vamos a poner acá en nuestra heladerita. Ahí está. Gracias, Enson. Un placer. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Así lo que yo te quiero, Alejandro. Vení, pues. Besos. ¿Se dan cuenta quién manda acá? ¿Quién manda acá? La esposa de Alejandro. Cierto, también. Bueno, te cuento, le estoy robando un rato el fuego. Yo voy a fondear Ok, la cebolla. perfecto. Tanto el chipaguazú como la sopa, a mí me gusta fondear un poquito la cebolla. No le echo crudo. O sea, no hasta que quede muy No, dorado. muy dorado Apenita. no. Después lo que voy a hacer es, voy a licuar el choclo que estaba por acá. Sí. ¿Quién me robó mi choclo? Está acá. ¿Quién me robó mi choclo? Dice, pero... Me robaron el choclo. El choclo. Acá le voy a echar leche. Perfecto. Voy a licuar. Voy a batir los huevos a punto nieve un poquito.
la vas a licuar con tu mixer. Con mi mixer que está por ahí, que tengo que enchufar, que Manoplita me dejó el enchufe Ok. genial como siempre. Y después le voy a echar queso paraguayo, vamos a juntar todo y va a ir al horno. ¿El arroz le vas a tirar dónde, perdón? No, el arroz no. Ah, El arroz yo va pensé ser que le ensalada. ibas a tirar el arroz dentro. Yo dije, qué No, chipa guazú más rara. Puede ser, ¿por qué no? Pero hoy no. Mira. Y te sorprendí yo con mi crema y arroz, ¿verdad? Sí, últimamente anda medio raro. Verás. Estás cocinando mucho también con crema de leche, que da No, bueno. mucho no. Una o dos veces Un hice. par de veces hiciste, bueno. Bueno, Ahí, mueve verá. eso un poquito, ¿eh? Ahí está, gracias, Esto tenemos que maestro. dejar un tiempo de reposar, señor Derlis Sí, Bogado. porque está un chiquitito congelado ahí, este ya está. Este no le vamos a quitar Ok. más tiempo, ni espacio. Genial. Espera, mientras tanto, gracias Alejandro porque me mandaste esto. Yo sé que no es Ay, para mí. Tráeme uno. Mira lo que es. ¿Mm? Gracias. Ay, Está mira, frío, ¿eh? Muchachos, métanle, ¿eh? Métele, métele. hay que compartir con los compañeros. No hay que hablar con la boca llena tampoco. Pero. Virtu, te dicen ahí en el fondo. ¿Quién me llama? Sí, adelante. ¿Quieres ya la sartén? Ah, bueno. Dale, adelante. Lleva nomás, lleva nomás. Lleva nomás. Así nomás. Él es Joseca, nuestro sonidista, fanático del ciclón. Creo que acá somos todos fanáticos del ciclón. Que por cierto, la semana pasada, qué goleada le metimos, por favor. ¿Viste el partido? Impresionante. Joseca, vos te fuiste al estadio, ¿no? Sí. El día al lado del estadio luego. Sí. Qué gusto, ¿no? Vivir al lado del estadio. No te perdés ningún partido. ¿Qué le parece si nos vamos a una brevísima pausa así de cortita? Y enseguida volvemos con más cocina guaraní. No te muevas de ahí. Bueno, acá estoy revisando un poco las redes sociales, nuestra fanpage Cocina Guaraní. Ya empezamos a subir la receta de Así es, Erlis. desde Así primera que hora. ingresen, denle me gusta y empiecen a cocinar con nosotros. Che, yo no sabía que hoy la producción me sorprendió con una visita internacional. ¿Sí? Sí, hoy nos visita Usain Bolt, el corredor, sí, el que ganó la ¿Sí? medalla de oro en las Olimpiadas. Sí, ahora está disfrutando, por ejemplo, en la piscina del Ahí están Hotel los Guaraní. muchachos y está... Miren lo que es, por favor. Está un Impresionante. baño alfa ya de machos alfa. Manoplita, ¿por qué no te voy a mostrar? Mostrá, Manoplita, Un mostrá. panorama. Ah, bueno. Manoplita tiene tipo, se achica al lado de ¿Qué es chiquito? nuestro invitado. No, vayan a No, chicar. no sé, pero- Algo ¿Qué es... sé yo? Algo de mi Ay, pero gallote. obvio. Algo de mi gallina. Los perros todo así tipo, ay, ¿qué es lo que es invitado que vino hoy? Mira. Mira. Ahora, enfócale, Ahí está ahora. haciendo, ahí está haciendo. Ahí está. Bueno, mientras disfrutan de las instalaciones del Hotel Guaraní, nuestros invitados y los huéspedes, por supuesto, les recuerdo que ustedes también pueden venir con la familia. ¿Por qué no? Ahora que arranca el fin de semana, para salir un poco de la rutina. Está bueno eso. Vos viniste el fin de semana pasado con tu señora. Me dijeron que la pasaron genial. Así mismo. Bien. Alejandro nos atendió con toda la linda cara de siempre. Con la mejor atención, por supuesto. Así que ya sabes. Bueno. Ingresar a nuestra página www.hotelguaraní.com.py. Bueno, me voy junto a Ariel. Vamos, pues. Andate Vení. un ratito, mira te cuento, mientras puse el arroz, que hoy aprendió esto el señor Joseca, Ah, esto yo aprendí la otra vez con los videos. pongo hielo, Sí. porque por una cuestión de tiempo acá necesitamos que se enfríe rápido y cortar la cocción, ¿verdad? Y así vamos a comer la ensaladita bien fresca y fría. Cortamos la cocción con... Me voy a traer los huevos que me olvidé. Sigan ustedes, les dejo. Bueno, Arielito, contame, aparte del servicio de parrilla, ¿con qué contamos? Contamos con otro servicio en asado Bien, Bernal muy también, Tenemos... que es muy solicitado, me dijeron. Tenemos el servicio de buffet frío y caliente. ¿Sí? Tenemos servicio de pastas. Tenemos servicio de hamburguesas, papas Permiso. fritas para cumpleaños infantil, que la gente nos pide mucho. Está bueno eso, porque en asado Bernal tenemos variedad. Variedad y nos adaptamos al cliente lo que pide, nosotros tenemos que cumplir. Siempre tratamos de cumplir todo lo que ellos nos piden y seguimos trabajando arduamente. Y Está acá- bueno eso, acá- pero acércate, vení, Acá te Manoplita. quiero mostrar
Por favor. La chipa ahora a punto. Mira cómo está. ¿Cuál es el que yo hice? Este. Este es el que yo hice, el que Tiene es más quesito. feo luego. El que tiene el quesito, el que tiene el quesito. Mira. Esta es una... Mmm, Esto ya está. Esto ya está, esto va en la parrillita, en la picada. riquísimo. Para mí casi nomás hay que comer. Vamos a dejarlo un ratito más. Un ratito Sí. más se puede quedar, ¿no? Sí, un ratito más. Sin que se queme. Y acá- nuestra parrilla, mira cómo va yendo. ¡Ah! Está Qué empezando lindo. la cocción lentamente. Gracias, Alejandro, que ya está llegando la cervecita para acompañar nuestro asadito. Sí. ¿Qué cervecita te gusta? ¿Te gusta rubia, morena? Rubia. Rubia luego. Sí, señora. Ojalá que pronto podamos conocerla a Wendy Zulka, ¿no? Wendy. Cuando vayamos a cubrir todo lo que va a ser el festival Mixtura en Perú. O por qué no, señorita Laura también. Laura Bozo, ¿no? Pero ella ya no está, parece. ¿En dónde? ¿En Perú? Activa. Sí. En México parece que se fue, ¿no? No te Bueno, cuento. para voy a sacar el celular. ¡Desgraciado! Hola, señorita Laura. Bueno, voy a batir un poquito el huevo. Esto es Dale. básico. La proporción que usé fue de 1,5 kilos de choclo, o sea, 3 paquetitos de choclo. Voy a echarle 10 huevos. Al kilo y medio de choclo le eché 1 Sí. litro de leche. Sí. Licué, ahora voy a batir el huevo. Y acá hay aproximadamente 1 kilo de queso paraguay. Hoy nos pasamos de queso porque es muy lindo. Claro que es este quesito Paraguay. Y gracias Chiche Alejandro por bombón. la colaboración de siempre. Vos sabés que veo este queso Paraguay y ya quiero tipo un dulce Con- de batata, dulce membrillo. Comé un pedazo ya. Like, Bien light. Claro. Comer así tipo de postre, ¿no? O mamón con queso Paraguay. Qué rico. Yo nunca te conté. No, Cuando me fui, la primera semana que llegué a España me acuerdo que me fui a comprar verdura. Sí. Primera semana. Pero. Para Perdón, que, Romy, para que nos perdón. está contando su anécdota, pero. Tortilla con mientras cebolla. quiero- hagamos un parate acá, porque nuestra productora, enfocale nada, vamos a escracharle. Romy, estábamos hablando qué rico sería poder comer un quesito paraguay con membrillo, batata, mamón, heredia, todo bien hasta ahí, ¿no? Ñan de gordo pata, pero bien. Hasta que sale ella de fondo. Tortilla Con cebolla. con cebolla le bajo. O sea, esto le echamos harina y ya está, ¿verdad? Harina y leche, muy ¿Te bien. das cuenta? Ahora sí, continuamos con tu anécdota. ¿Qué pasó cuando llegaste a España? Me acuerdo que llegué y me fui a comprar fruta. ¿Sí? Y como yo no sabía, a ese día me enteré que solamente en Paraguay y en Argentina al mamón se le llama mamón, ¿verdad? Claro. Que todos le llamaban papaya. Entonces yo me Papaya. fui y le dije al frutero que quería mamón. Pero resulta que en España mamón es un insulto. Metiste la pata. Y estuve media hora ahí con el frutero diciéndole mamón, mamón, mamón. Y el tipo ahí aprendí todos los insultos en español también. Bueno, a mí me pasó una vez, fui a México, te quiero contar. Yo tengo un amigo mexicano acá en Paraguay, ¿no? Que vive hace como 20 años por ahí, José Luis, le mando un beso enorme. Entonces, me fui con mis amigas a México y yo tengo la costumbre de decir, chinga su madre, güey, pero Pero de broma. porque para mí es como simpático, hasta simpático suena. Suena simpático. Hasta que le dije a un mozo, de forma así, riéndome, de forma agradable, y casi manda a llamar al guardia a que me saquen del bar, del hotel donde estaba parando. Y ahí me enteré que era una ofensa para ellos que vos le digas chinga su madre, güey. Y ¿Entendés? cuando vos te fuiste al Cuando vos te fuiste limpio, ¿qué pasó cuando Cuando te fuiste se fue limpio? limpio, así se puede recorrer todo Sudamérica. Él calladito, pero se pega esos viajecitos que Así es. nosotros vemos por Facebook nomás, ¿entendés? Ya vemos por Facebook, ¿no? Ya. Algunos miran por TV, uno por Facebook. Vos sabés que la otra vez Oli compartió algo que es tan cierto, ¿no? A veces nos decimos ¿qué necesitamos para el verano, para viajar? ¿Viste? Todos quieren tener el cuerpo del verano. Sí. Y lo único que necesitas para viajar es tener un cuerpo Y que sea verano. y que sea verano. Y ya está, ya. El Claro. resto es historia. ¿Para qué wow, el cuerpo del verano? Llega esta época del año y los gimnasios explotan. Y la plata y vamos de mochilero. No. Ahorramos. ¿Vos serías de mochilera? ¿Eh? Sí. ¿Vos tenías... Vos sabés que siempre quise hacer eso. ¿Sí? Siempre me quise ir a algún lugar de mochilero. Yo no. Dios mío, Todavía nomás no pude. Bueno, no tengo copiloto, ¿entendés? Que me acompañe. Dios mío. Yo no.
Dios Yo no mío, iría me para hace de falta. mochilero, no serviría para mochilero, no. ¿Por qué? No. No me gusta. Porque a usted está haciendo un chiste interno acá que yo me estoy perdiendo. No sé. Yo creo que estoy escuchando mal nomás, no creo que sea verdad lo que Yo dice. estoy viendo acá debajo de la mesa. Que, ¿por qué 50.000? guausan así los compañeros? 50.000. Están escondiendo de mí, mirá lo que es esta. Esta ya es una chipa guazú terminada. Es de la trampa. No vaya para hacer la trampa, ¿eh? Le ahorré el último paso. Mientras él prepara, ahí vemos. Ah, no. Este de asado Bernal, entonces puedo probar, ¿cierto? ¿Cierto? adelante. Igual voy a probar si era el mío. Sí, va a cambiar. Qué bueno está, en serio. Hay mandioca ahí. También tenemos mandioquita por acá. Sí, mandioca con ketchup, puedes aplicarle si querés. Mamita querida, lo que me espera. Hablando del cuerpo del verano. Sí, ¿eh? me llamabas. A ver, Sí, ahí, gracias. Gracias, José, acá por el parche. Sí. bueno, es inevitable no poder, no probar todo lo que nos trajo Esta es tu asado chipa. Bernal. ¿Vas a sacar vos? Dale, ¿cómo lo saco? Acá con el trapo. Ah, con el trapo, Está para. caliente. ¿Me sostenés un ratito, Rami? Gracias. Estamos en vivo. Para que vean que esto es un programa en vivo. Que vamos para la hora. Ahí está, volvemos. Ahí sale. No se pegó nada. Nada, mira. Mira cómo Nada. le pegó. Wow, qué bueno. Hola, Manopita, ¿me ves? Wow. Qué rico. ¿Cómo es eso? Wow, qué bueno. Wow, qué buenos. Sí, pasador mestizo. Chip asador mestizo. Bueno, hoy aprendí entonces a hacer chip asador mestizo. Danos tu Acá- chas. Acá Invítalo a los los muchachos, muchachos. los muchachos quieren saber cuál es tu chas. Un número de contacto, señor Ariel. 81 170 Una persona 96 seria y ustedes me hacen hacerle esas preguntas, por favor. 0981 170 926. Gracias a Oli que nos apoya ahí con la placa en pantalla. El número de contacto para todos los que quieran, si tenés un cumpleaños, si Sí. tenés algún evento social o lo que quieras, puedes llamar a Asado Bernal, que tenemos una gran variedad. Y ya Y tenés tu también chat. para completar tu evento, te invito a que lo llames a Cristian Zaguier Fotografías, donde vas a encontrar las mejores fotos corporativas, publicitarias, eventos sociales, casamientos. Y si quieres cambiar tu carta de menú, puedes llamar a Cristian Zaguier Fotografías al 0981 577 583. Arielito, ¿qué te parece si nos vamos a un brevísimo corte? Sí. Y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Bueno, mientras vamos cocinando, ya nos estamos preparando el almuerzo del día de hoy. Disfrutamos de un rico tereré como corresponde. Derlis, antes de meter tu chipa guazú, mirá qué lindos estos moldecitos. Son súper prácticos encima a la hora de sacar. No necesita Sí. aceite ni nada, Nada, ¿no? nada, nada. Nada. Aguanta hasta 240 grados. Sí. Esto pilo tiene silicona. Genial. Esto para que vean cómo puede quedar en otra Según presentación. Menoplita dice, yo como dos de esto y ya me lleno. Él dice, Vos nomás sabés. Una persona normal nomás, dice Guauque. Joseca se llena con eso. Imposible luego Te es. muestro, el chipaguazú vaya al horno. Sí. La asadera mamá, si no la asadera mamá no tiene sentido, ¿eh? Ah, yo quiero una de esas. Y vamos al horno, nuestro hornito el antiguo. Perfecto. Bueno, acá le traigo un tereré para Ariel. Para que se Gracias, refresque en esta gracias. mañana. Te cuento, Derlis, que nosotros ya estamos por preparar nuestra parrillita. ¿Sí? Vamos a empezar a armar nuestra parrillita de a Espérame, poquito. espérame, yo tengo que hacer la ensalada todavía. No, de a poquito nomás, tranqui. Tranqui. Poner nuestra mandioca. Sí. Un costadito. Y encima va nuestra chipita. ¿Listo? Que hicimos ahí en la parrilla recién. Cortamos todo para que la gente pueda comer
Picotear. picotear, picar, como se dice, ¿verdad? Claro. Ahí está. Y Después el tema de la ponemos carne, ¿vos tenés alguna técnica para poner, no sé, el pollo al lado de tal cosa? todo o, mezclado. o le todo mezclás mezclado, nomás todo como... mezclado. Una ensalada de salga. picada. Ok. Y, el embellú nos estamos olvidando un El poco. vellú hacemos cuando tenemos todo cargado ya la picada. Claro, porque eso hay que comerlo Eso hay calentito. que comer calentito porque le Sí. gusta a la gente, al paraguayo le gusta comer calentito el vellú. Después vamos a poner la chipa guazú de que está en el horno acá, en este costado. Sí, Y encima va nuestro vellú. perfecto. De a poquito vamos a ir armando entonces la parrilla de asado Bernal. Yo quiero charlar con él porque hace rato luego lo estoy viendo y digo, ¿quién será? ¿Cómo es tu nombre? David. David, buen día. Vos también sos parte del team asado Bernal. Sí, yo trabajo en conmigo. Bueno, ¿a vos qué parte te toca? Y yo soy más la parte de también ayudante de parrilla y por lo que se pueda, ¿verdad? Yo de parrilla, todo eso. Bueno, ¿quién es el que mejor prepara el asado? Al que le sale más rico luego del equipo. Y el jefe, porque ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué? de Está bien, eso? está bien, está bien. No, el que Ariel luego el number one. Está bien. No le da opción. Claro. No, todos son unos maestros. Entre legalmente. ellos deben competir, así quién es el En que hace el serio, asado todos más son rico. unos maestros los que Sí, trabajan sí, conmigo. sí, dicen que no va a cobrar también. Pobre. Vecina que A no. ver, Unos capos son ¿quién ellos. tiene tatuajes? Yo eliminé mi Pokémon Go y todas esas cosas, pero acá encontré que alguien tiene un tatuaje de Dragon Ball Z. ¿Se Ese- acuerdan, ah, bro? no va a ser. ¿Quién tiene? No. Mira, Super Saiyajin fase 3. Super Saiyajin fase 3. Me contaron, no sé. Ay, Erly, señor, Vos sabés que esa época a las 5 de Cada la tatuaje tarde. que uno encuentra. Te cuento de una anécdota. Las 5 de la tarde era intocable. Yo me iba a jugar básquet y dejaba el básquet para ir a ver Dragon Ball. Yo me acuerdo que tenía a mi primito, Titu le decíamos. Él soñaba, las veces que yo me quedaba a dormir en la casa de mi prima, él soñaba con Dragon Ball Z y eso, y por el poder. Y así, No, ese ya es más viejo. Sí. Por el poder de Grayskull es más viejo. si Ese Dragon Ball es- Z es. Eso es nuestra época. Manoplita, ¿qué apostamos? Y- Apostamos 100.000. No, Erly. apostamos 100.000. Sí. Te quiero Ya comentar está. una anécdota ya que estamos Ahí hablando del tatuaje. Contanos, a ver, permiso. Nos fuimos a la casa de un cliente ¿Sí? y tenía mucho servicio ese día, entonces le envié a mi hijo solo. Cuando la señora vio el tatuaje de mi hijo cuando estaba haciendo el asado, me llama por teléfono y me dice que le cambie de parrillero ¿Por qué? por el tema del tatuaje. ¿Vos me estás? ¿En Sí, serio? una anécdota. Una anécdota que tengo, ¿verdad? Y tuve que irme yo a quedarme a hacer el asado. Y él hizo el trabajo de... Yo no te puedo creer que esto que vos me estás contando Sí. haya sucedido. Yo hago el trabajo de logística en lo dentro. Claro. Llevo la ensalada aquí, allá. Anda falta de un lado algo. para el otro. Sí. Entonces me llama la señora que me contrató y me dice, quiero que me cambie el parrillero, bueno, me gusta el tatuaje. ¿El tatuaje Odio o el los tatuaje. tatuajes? Lo en Te das general? cuenta que hay clientes de tatuajes. todos los tipos. Sí. No, Entonces- pero, a ver, mostrá de nuevo tu tatuaje. A ver, ¿qué tiene de malo? Mira, un tatuaje inocente. No, ¿sabes qué? Retírate, por favor. Acá en Cocina Guaraní no podemos estar mostrando estas cosas. Tuve que quedarme yo en la parrilla esa noche y él hizo el trabajo de logística. Así nomás es. Yo no te puedo creer. Y sí, y son Sí. cosas que pasan últimamente. El tema de los tatuajes es un punto aparte. ¿Vos tenés tatuajes, Joseca? No tenés, qué raro. Yo te hacía con tatuajes. Muchas gracias. Gracias a Alejandro que nos envió algo fresco para tomar. Vamos a hacer un brindis con gaseosa, pero vamos a brindar por, Salud, un brindis de dos como siempre. por Yo ya te supuesto. acostumbrado. Vos te ya, perdés sí. la mejor parte. Ahí está. Se nota que te mandó Alejandro ese. rico. Poneme en la jarrita esa que tomé recién, poneme igual. En la que estaba tomando Vení, Virtum vení, vamos a y buscar. gaseosa. Atiendan, a mí me traen copa de vidrio, de cristal, perdón. Copa de cristal. Y acá al compañero, ahí está, mira, hasta Romy toma en copa de cristal. Y a Derly vamos a darle su vaso, como Tráeme mi corresponde. gaseosa. Ese vaso de cocinero, no importa. Así tiene que tomar él. Pasa que él toma la medida justa, ¿entendés, pa? Yo tomo con medida. Gracias. Ahí Ya. Salud, compañero. Señor Ariel, gracias por venir. Salud. Gracias a usted por la invitación. Ese señor es un borracho. ¿Cómo la decía el señor Ariel? Bueno, Dieguito,
Así que, bueno, anécdotas como esas, millones seguro Miles. que habrá pasado. Sí. En los primeros eventos. Hay seguro gente, también. hay gente, por ejemplo, vos te vas a un servicio, Sí. tenés oveja, tenés cabra, tenés vacío, costilla, pollo, cerdo, pierna de cerdo, te piden pesetos. Ay, no te puedo Así creer. es. Increíble. Pero da gusto. Sí, Ariel, una cosita que estamos hablando antes de que Sí. empiece el programa. Vos haces aparte de eso otro tipo de servicio, hamburguesa. Sí. Para, claro, los cumpleaños infantiles y eso. Hay clientes que realmente se casan con la empresa Sabernal, ¿verdad? Sí. Y quiere que nosotros nomás le hagamos. Y hay gente que quiere que solamente yo me vaya. No Así quiere luego. otro parrillero. Así es. Está bueno porque ya hay empresas que ya conocen tu trabajo y ya automáticamente ya delegan Entonces, todo. contraten a Sabernal porque orecola, perdón. Y saben que va a ser bueno. Así ¿entendés? lo dicen, ¿verdad? Te olvidas, te estresás con el tema de la organización, de la comida, de esto, aquello. Todo. Nosotros le armamos toda la fiesta. El cliente se va, se sienta y disfruta. Bueno, ¿sabes qué? Lo bueno también, Ariel, es que das trabajo a muchísima gente. Eso es. Tenés un gran equipo Tengo laburando 25 contigo. personas ahora mismo trabajando conmigo, entre parrilleros, señoras que hacen ensalada, Wow, qué bien, que limpian las parrillitas, Sí. que limpian las parrillas. Y mucha gente, gracias a Dios, estamos de a poquito, ¿verdad? Creciendo, de a poquito. Bueno, tienen en cuenta, hoy en día me imagino que ya están también apostando a redes sociales. Sí, Haciendo tenemos promociones en redes sociales. nuestra fanpage Asado Yo le Bernal. sigo a Sabernal en el Facebook. Sí. En el Facebook, Asado Bernal, así, Sí. súper fácil luego. El evento más grande que hice en mi vida, en mi vida de parrilla, Sí. fue para 1500 personas. 1500 personas. ¿Cómo es Eh, cocinar para 1500 personas? Fue algo impresionante, ni yo no creí que iba a lograr hacerlo. Y ahora digo que si viene para 3000, lo voy a agarrar para 3000. Ya estás preparado para Estoy la preparado, guerra. estoy Ya estás preparado. preparado para todo. Hoy Estoy ya preparado. nada te sorprende Si luego. necesitas ya gente, no gente tengo para que miedo. vaya a comer, nos vamos también nosotros. Sí. Sí, ahí tenemos. Somos 12 por allá acá. ¿Te vas, Joseca, conmigo? Vos avisá nomás, tipo, mandá un Sí. WhatsApp, como dice el amigo de. Early. Wow. Vos mandanos a tu chat y nos vamos. Tu chas, mandá nomás tu chas. Y para esa cantidad de gente utilizamos 12 parrilleros profesionales. Sí. ¿Cuál es el promedio de por cada gente? ¿Cuántos Y- parrilleros? ¿Cómo calculan y eso? Si es con picada, en pechuche y pasador, un parrillero para 40 personas. Un parrillero Un para parrillero 40. solo para 40 personas. Y hay un servicio también estaba viendo que es, por ejemplo, empieza con picada y hay carne de fondo otra Sí, vez. ese ¿Eso es hacen el- también? ese es el asado completo. Ah, el asado asado completo. premium completo. ¿Y qué incluye eso Es para que sepa la gente? La O sea, el picada, asado en sí se divide en varias categorías. Asado premium. Sí, asado económico también tenemos. Ok, Bueno, el asado premium, la parrillita como plato de entrada. perfecto. Todo lo que vamos a comer acá, Sí. O sea, lo que nosotros vamos a comer hoy es un una, asado. una parrillita, una picada. Ok. Es un plato de entrada que ponemos Perfecto. para el asado premium, ¿verdad? Después tenemos una mesa, buffet de ensalada autoservice y la carne en la parrilla es autoservice también. Todo tenés ahí, tenés cerdo, pollo, carne vacuna, tenés lengua, lo que quieran, comen hasta que no den más. Y ¿verdad? cuando llegas a casa, ¿sos de cocinar también a la patrona? ¿Le sorprendes así con algún almuerzo o algo? ¿O ya en tu No, casa no. decís, cocinen ustedes, a mí En déjenme casa- descansar? En casa es herrero cuchillo de palo. Nosotros disfrutamos, salimos con la patrona a cenar por ahí porque Cada vez Muy voy agotador. confirmando más la Muy teoría de agotador. en casa de herrero cuchillo de palo. Lo mismo pasa con Derly, lo mismo pasa con todos los invitados que están pasando por Cocina Guaraní. Me dicen, Sí. yo en casa no hago absolutamente nada. Y está bien también. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con Cocina Guaraní. No te muevas. Princesa, la dueña de la noche, vos ella conquistó mi corazón. Mi belleza, la chica brasileña se mueve con el swing de esta canción. Hay mucho fuego en la noche, te espero en el coche. Vámonos, sígueme, 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 sígueme. Fuego en la noche, te espero en el Y bueno, como verán, me encuentro muy relajada disfrutando de lo que es esta increíble vista del centro de Asunción. Miren lo que es, lo que se puede apreciar de la terraza del Hotel Guaraní. Recuerden que pueden venir a disfrutar de todas las instalaciones que el hotel tiene para sus huéspedes, por supuesto. O también venir a disfrutar de buena gastronomía en el restaurante Yacyretá. Te espera Alejandro Cebal con la mejor atención y platos exquisitos.
Voy acercando a la cocina porque ya está por estar el famoso, está por estar nuestra chipa guazú y quiero mostrarte lo que es el horno del antiguo. ¡Wow! Mira. Tenemos el horno del antiguo y mientras tanto quiero hablarte que en el antiguo vas a encontrar equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores industriales, cocinas, campanas, hornos panaderos y también equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en el antiguo. Dirección Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. Para consultas pueden llamar al 0982-273-782 o al 021-229-787. Muchas gracias a los amigos de El Antiguo. Saludos, Hilario. Te cuento, voy a explicarte la ensalada. Lo que hice fue licuar un poco la mayonesa con perejil, con cilantro, Perfecto. un poquito de agua y aceite para rebajar la mayonesa. Le agregué a eso el locote verde en cubitos y el tomate que le voy a mostrar el corte que le hago, que cortamos acá, de este lado. Luego hacemos otro cortecito acá, acá. Y luego le quitamos la pulpita. Y vamos ¿Por qué a le quitas la solamente- pulpita? Y porque no quiero que aporte líquido acá para esta ensalada, para que no ok. esté aguado. En este Perfecto. caso no voy a usar. No saben lo deliciosa que está esta ensalada. Le podemos poner un toquecito de limón si querés. Ujú. Le va a quedar muy interesante. Ahí tenemos lima. Ok. ¿Ves? La Hacemos esa elección. una tirita. Le voy a poner porque a mí personalmente me gusta con un poco de limón la ensalada. Ok. No sé, ahí a los compañeros Ariel, ¿a vos te gustan un poco de limón? Sí. Me ¿Te gusta encanta. con limón luego? Me encanta. Acá de este lado vamos a pasar a hacer el embellú. Alejandro parrillero. le va a hacer el vellú. Le va a Embellú cocinar parrillero, dice Alejandro. vellú mestizo. Mestizo, ahí está. Bueno, vos preparaste los ingredientes. Sí. ¿Qué lleva ese embellú? Lleva almidón, harina de maíz, manteca, queso, agua y sal. Se mezcla y sale la masa. Es más fácil la masa del embellú que la masa de la chipa hacer. Lleva más poco trabajo. Vos sabés que me quedé pensando en lo que me contaste, Ariel. Sí. El tema del tatuaje. Entonces para la próximos eventos, ya sabes, tipo manga larga hasta acá. Manga larga. No, al contrario, no tiene nada que ver eso. Eso No, está ya mal, sé, ¿eh? ya le estoy farreando nomás. No, yo no tengo ¿Vos no tenés tatuaje? No, yo soy un señor No. serio. Nada, aro, tatuaje. Yo me quiero nada. hacer uno de ese cuchillo acá. Sí, yo te puedo poner este cuchillo en tu brazo Nos si queda para querés. los que tenemos el cuerpo tatuado por todos lados. ¿Sí? Sí. No, A mí me mi cuerpo, encantan los mi cuerpo es tatuajes. perfecto, pues no necesita dibujarse nada. Ah, Hay uno que se queda sin chipa guazú, ¿te das cuenta? En vez de poner el aplauso ahí. che, nuestra parrillita, ¿cómo? Ya está luego, ¿no? Sí, la Nuestro- carne ya está. Uy, el matambre este tiene unas pintas, por favor. Matambrito diablo con condimentado. No, mentira, no. Hay Hay la para bolita. Cortame a un chiquitito del matambrito, quiero probar. Mucho gusto. Ah, mira. Uy, qué delicia. Ahí está, muchas gracias. Está bueno. ¿Se te quemó? No. No importa. Uy. Se me está prendiendo fuego el Colita vestido. cuadril a punto. Vamos a darle un corte acá ahora que vean cómo está quedando. Perfecto. En su punto. Punto caramelo. Carne de primerísima calidad. Gracias. Vos ya tenés tu distribuidor al que vos le Sí. comprás solamente a él los cortes de carne, Sí, ¿sí? Con el que trabajabas hace tiempo. tenemos. Ahí está. A ver, a ver. Ah, ¿querés que te haga eso? A mí me sale re fácil. Bueno. Sí, pero... Mira, te voy a enseñar un poco. Qué ganador. Para que aprenda ya de una vez. El show empieza, dale, vamos. Dos, Y... tres. Bueno. Ah, ya. Ya está. Y ya, ¿Cómo te cerramos, se quedó el acabó el ojo? programa. ¿Cómo te quedó el ojo? Se acabó el programa. Ah, Mira, acá tenemos ya listo el vellú calentito para degustar. ay, yo... Todo yo tengo que probar, me encanta. A invitarle acá a la gente. Ahí, manoplita. Bellú, ahí tienes. Vamos a hacer más. Obvio que vas a hacer, mano, te has preocupado, man. Hacer todo el bellú. ¿Por qué? Para. ¿Por qué Derly hace esto? Luego, pues, es una costumbre en cocina Mira el queso paraguay. de oler primero, a ver primero. qué olor te llega, del queso o lo que sea. Ah, Queso paraguay. Mi hija hace también sin darme cuenta. Ella me ve cuando yo voy a comer, huelo primero. Huelo y como, no significa que esté mal. Mira el queso cómo se estira. Espectacular esta, mira.
Queso paraguayentés, ¿cómo se dice? No, riquísimo, delicioso. Bueno, ya saben, ya tienen el contacto de Asado Bernal. Ingresen a nuestra fanpage, ahí vamos a dejar todos los datos también. Y gracias a Poli por poner la placa en pantalla con el número de teléfono para contrataciones de Asado Bernal. ¿Cómo va tu Chipaguazú, compañero? Me fui. ¿Te fuiste? ¿Dónde se fue? Queso para allá. ¿Dónde se metió? Ah, ya está. Me fui y volví. Bueno, vamos a pasar a preparar nuestro plato decorado. ¿Ya probaste, eh? No, riquísimo está. Yo creo que pruebe Romy un poquitito. Y ahora lo pruebo. Vení. Pará. A ver. Vengan a ver cómo quedó el Chipaguazú también acá. Ahí está. Permiso, permiso, Romy, permiso. pero tragar el meyú primero. Permiso, permiso, permiso. Ah. Era como unos Dios cupcakes mío, de boluda, te Chipaguazú, juro, ¿eh? alucino contigo. ¿Cómo? Romy no tiene drama a la hora de ¿Qué te parece? comer. ¿Eh? Ay, sí, Ariel, mira. a eso le falta un poquitito. Toma color y ya salimos. ¿Ah? Sí. Está caliente, bichu. No. Me pasa por boba. Bicho, eso estaba caliente. Qué malo somos la compañera. Vamos a una pausa, me voy a poner el hielo en la mano y enseguida volvemos. Se mueve su cadera como bote en las olas. Tiene los pies descalzos como un niño que Bueno, ya tenemos casi nuestro plato terminado. Solamente nos queda preparar todo e irnos a la mesa. Yo voy a poner esto acá y me voy junto a Asado Bernal, que ya están preparando nuestra parrillita. Miren qué delicioso. ¿Vas a seguir haciéndole embellú mestizo? Sí, Sí. Qué bueno. ¿No querés que te enseñe la técnica de cómo se da vuelta? sí. Bueno, dale. Poné nomás ahí, yo en un ratito estoy contigo. Mira esto, bichu. ¿Cómo está? Otra carne ya Te está a muestro cómo punto. se hace. Manoplita, vení por favor a la parrilla. Pasá nomás. Nuestra carne ya está a punto. Ahora llega el momento más trabajoso de picar, Ay, cortar chiquitito todo lo más y difícil. cargar en la parrillita. Y después a la mesa. Picar lo más difícil. Lo que más nos cuesta acá al equipo de Ya, cocina. al equipo no le cuesta nada comerse. Mira esto, cómo A ver. queda. ¿Ven? El moldecito. Sí. Mira cómo sale. Perfecto. Gracias a todos los que me escribieron, que me dijeron, Virchu, te salió divina la Chipaguazú. Gracias. Le enseñé a Derly cómo se hace. Si, Antes de arrancar el programa, si mamá te escucha. antes de arrancar el programa, Derly me dijo, Virchu, enseñame pues tu receta. Y bueno, tuve que mostrar. ¿Cierto? Sí, sí, compañera, así es. Acá está. Lleva el tomate en cubito. Mostrá un poco tu ensalada porque nos saltamos un paso. No, ¿qué pasó? Claro, de la preparación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arroz. Arroz. Hervimos, Sí. enfriamos en hielo, Sí. colamos. Sí. La mayonesa licué con perejil, con cilantro. Sí. Y agregué un poquito de agua y aceite de esa mayonesa. Después mezclé directamente con el arroz, un poquito de sal. Corté el locote en cubitos y el tomate en cubitos, sin la semilla, pero con la piel. Genial. Esto es para... Y le puse un poquito de limón que dijimos que le íbamos a agregar, ¿verdad? Y el señor Ariel estaba de acuerdo, entonces si el invitado está de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No, Bueno, ya no, tenemos no. nuestra ensalada preparada. Avísame nomás cuando querés que te muestre y te enseño. Qué ladrona que soy. Esto no se hace meterse en la cocina de Asado Bernal, pero demasiado quiero ir picoteando. ¿Qué te pasaste hoy? Bien. Lo agarro desprevenido siempre. Está muy concentrado. ¿Me fui? ¿A dónde A se full fue, ya la compañero? picada, full ya. ¿A eso le vas a poner algo arriba o no? No, nunca que es. No es un cupcake. No, pero qué sé yo, le puedes poner una... Podríamos hacer una salsita de queso Paraguay. Una salsita de queso. Miren cómo queda. Pero además tenemos nuestro Chipaguazú que está en nuestro super horno al antiguo, que ya está, por cierto. Vamos a apagar.
A ver. Miren cómo quedó. Chiche bombón. Perfecto quedó. Ahora necesito otro trapo, si no me voy a quemar. Como Virtu. No, te puedo déjate. quitar, pero mira. Entonces entrar, no entendés Virtu? nada ¿Voy a de entrar, cocina. Virtu? Ahí está. ¿Querés que te saque esto? Sí, por favor. Bueno. Vamos haciendo lugar en nuestra Miren. cocina. Entonces tenemos la chipa guazú tradicional, le puse un poquito de polvo de hornear y queda así increíble. Sí. Tenemos la forma del cupcake y tenemos nuestra ensaladita de arroz que va a acompañar A nuestra la picadita parrillita. acá del amigo Ariel. Perfecto. Y que está bello, no está muy suave el fuego. ¿Quieres que suba más, subiste más? Ay, sí, mientras voy a comer un corazoncito. Esa morcillita, yo me pierdo con esa morcillita. Corazoncito no tanto, pero vamos a comer igual. Acá tenemos. Ahí está. Ponerle si Ariel el tuyo, vamos a probar el tuyo también. Todo tuyo. Ponerle tu chipa guazú, vamos a probar. Oh, no, mira. Ah, Está en tu cara, está bofeteo ese. Chipa guazú. Pero espera que ya dio la fuerza, te va a romper. sí, no. Voy a esperar un ratito. Mira la práctica de los muchachos ahí con el cuchillo, bicho. Bueno, Arielito de Asado Bernal, un placer tenerte con nosotros en esta mañana, que nos cuentes de cómo nació esta empresa familiar. La verdad que estamos muy contentos de tenerte y también de felicitarte, por supuesto, con todo el éxito que están teniendo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Acá tenemos nuestra picada bareté, como le llamamos nosotros, Bareté. ¿verdad? Ya está terminada. ¿Sí? Le falta solamente el meyú que está preparando ahí Emilio. Y esto ya va a la mesa. Esta parrilla para 8 personas de 3 veces de sobra. De sobra, ¿no? Súper satisfecho quedan la gente. Es que es bien, bien cargadita, no es... No mezquinas nada, luego. Nada. Nada, picada en barete. Tenemos matambrito de cerdo, tenemos alita de pollo, tenemos corazoncito, tenemos vacío, tenemos Choriqueso también hay. colita cuadril, Sí. tenemos matambrito. Choriqueso no morcillita. tenés, ¿verdad? Y justo el que no tenés te pide, ¿te das No cuenta? tengo. Eso es lo que dije hace rato. Sí, ¿te das cuenta? De todo tenemos acá. Menos Falta choriqueso, ella quiere Pasa el choriqueso. choriqueso. Pero no importa. Mira, Este para manoplita solo, él come eso, ¿eh? carne tiernita. Mira lo que es. Permiso. Una mantequita. Tiernito. Genial. quitarle a Ya los estamos muchachos. listos para almorzar, ¿eh? ¿Vamos a ir a la mesa? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Nos vamos ahora o nos vamos a una pausa y después nos vamos a la mesa? ¿Están preparados? Ah, Carnecita. Morcillita. ok. Morcillita. De primera. Vamos yendo a la mesa. Acá se completa la picada. Con el meyú se completa la picada. Perfecto. Voy a Completa cortar. entonces la picada Acá. con el embellú. Yo me voy acercando a la mesa porque Derlis ya está preparando todo para que Adelante. nos sentemos directamente a disfrutar de estos deliciosos platos que estuvimos compartiendo en esta edición de viernes. Arrancamos el fin de semana y por supuesto Tienen que hacer otra siempre picada. lo hacemos comiendo dos, tres. riquísimo y con invitados increíbles. Ayú. Sí. ¿Te vamos a hacer Ahí algo? está, me quedo contigo mientras los chicos Ahí se está, acercan, hermano. Vamos a la mesa, van a Ariel. servir. Bueno, Que tengan un hermoso fin de semana. Recuerden, mi gente hermosa, de que si van a salir Haceme lugar ahí. a pasear con la familia, lo que sea, y si vas a tomar, por favor, no manejen, ¿sí? El alcohol al volante mata, es como siempre, Así mismo. siempre digo el eslogan. Siempre es importante tener un conductor designado, ¿no? Ahí está. Siempre el conductor designado nuestro es Manoplita. Manoplita. Siempre le toca a él. Bueno, tiene permiso de tomar nomás por eso. ¿Puedo mandar un saludo Sí, pero por supuesto. a mis 2 hijas hermosas que me van a ver, que me están viendo? Un beso para ustedes. Bueno, un placer. Entonces, gracias a tus hijos también que estuvieron colaborando y que te acompañan siempre a sol y sombra a todos lados. Muchas gracias. ¿Cómo que suero? Cristian, más respeto con Cristian, por con nuestro favor. invitado. El hermano está ahí con un cuchillo tras tuyo. Tenés que tener cuidado. Bueno, nos vamos, Derly, ¿algo Nos más? vamos, gracias señor Ariel. Yo le sigo en Facebook. Hay Veo que su seguirle. trabajo es espectacular, veo las parrillas, esa es la que más me gusta. Voy a ser malo con la carne, los morrones que veo que hace relleno. Vamos a traerlo entonces en otra Tiene que venir edición. otra vez y hacer menos carne porque la gente, nos estamos poniendo todo gordito estamos acá. en forma. No hay problema. Ellos No hay aparte problema. Manopla no quiere luego comer tanta carne. No, No pero lo igual. dejan luego. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de Cocina Guaraní. Que tengan un hermoso resto de jornada y un buen fin de semana, compañero. Otra vez. El lunes volvemos con mucho más de Cocina Guaraní. Chau, chau. She said, ooh.
sleep. My discotheque